Bueno, hermanos y hermanas, me alegra saludarles y desear que la paz de Jesucristo esté en sus corazones. Bueno, como todos ustedes saben, hoy nuestro seminario sigue teniendo una profunda tristeza por la pérdida de uno de sus alumnos, un chico pues con mucho anhelo de servir al Señor. El seminario tenía mucha esperanza en él, un chico muy apasionado por Jesús, muy comprometido con la obra, pero Dios tenía otros planes con él y aunque a veces uno no logra entenderlos, sabemos que los planes de Dios siempre serán perfectos. Estuve acompañando a la familia, los funerales de este día, este, y, y aunque fue una situación muy difícil, creo que el Espíritu del Señor ha estado cobijando a la familia, pero creo que sigue necesitando de nuestras oraciones. Samuel, Liliana, ¿no? Ailén, Milena, Juan Pablo, que es también nuestro compañero de clase. Este, pues lo difícil recién empieza, lo más complicado de la vida recién empieza. Y, y bueno, me parece que como buenos compañeros, en algún momento un mensajito, vamos a ver si en algún momento organizamos una videollamada con él, con todos los alumnos de primer año de segundo, pues para orar por él, ¿no es cierto? Y hacerle sentir nuestra presencia. Pero por lo pronto, pues vamos a orar por la familia, hermanos. Yo les invito a que antes de iniciar la clase oremos por ellos. Demos gracias a Dios porque el Señor aún a nosotros nos tiene con vida. No sabemos cuándo será el momento de nuestra partida, pero oremos con los que se duelen hoy. Así es que les invito a orar. Padre amoroso, hay cosas de tu sabiduría que no entendemos, Padre eterno, pero nos sometemos a tu soberanía. Señor, estamos muy tristes todavía, Padre, por la pérdida de nuestro compañero, por este joven que tú llamaste al descanso. Ha sido tu voluntad, Señor. No nos oponemos a ella. Solo te pedimos que nos des sabiduría para poder entenderla. Y sobre todo que le des fuerza a la familia, a nuestros compañeros de clase también, Señor, que tú estés con ellos. Lo difícil vendrá a partir de este momento. La ausencia será muy fuerte, Padre. Habrá muchas preguntas, mucha tristeza, habrá muchas emociones a flor de piel. Padre, acompáñales. Te pido, Jesús, que no te apartes de sus vidas, que los sostengas con tu mano de poder y que ellos pronto puedan salir en su proceso de duelo, reconociendo que tú eres Dios y que tus planes siempre serán perfectos. Padre, en tus manos encomendamos a esta hermosa familia. Gracias también por la vida de Esme. Te agradecemos mucho porque un milagro de sanidad obró en ella, Señor. Gracias porque lazos de muerte le rodearon. Sin embargo, fue tu voluntad dejarle vivir porque sin duda tiene propósitos. Gracias por ello, papá. Bendícela junto con su esposo, sus hijos. En México, cuida de ella y permite que pronto se restablezca y se una a nuestra clase. Padre, solo tú eres Dios y en tu soberanía nos sujetamos. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos. La vida continúa y hay que seguir para adelante. ¿Ok? Bueno, hoy hemos ya avanzado, hermanos, en dos valores fundamentales en este entrenamiento de liderazgo que tenemos. Hemos reflexionado la importancia de tener una intimidad con Dios para que a través de la rendición que nosotros tengamos a Dios, la llenura del Espíritu Santo vendrá. Hemos reflexionado sobre la importancia que tiene ubicarnos en el latir del corazón de Dios por el perdido. Gracias, amor.
ese latir que ningún líder debe de dejar de sentir. No debemos de dejar de sentir. Para algunos, servir al Señor es la fama, el poder y el dinero. Para otros son las almas, son los necesitados, son los despreciables. Y creo que es allí donde nosotros tenemos que ubicar nuestros ministerios, ¿no? Establezcamos estrategias para alcanzar de alguna u otra manera a los que están sin Cristo. A la par de nuestra Jerusalén, a la par de nuestra Judea, a la par de nuestra Samaria. Y si Dios nos llama hasta los fines de la tierra, que así sea, que sea la voluntad del Señor quien lo permita. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar a un tercer valor que es muy desafiante, ¿no? Que tiene que ver con el liderazgo visionario. Ajá. Así es que el liderazgo espiritual, perdón, el liderazgo espiritual. Así es que voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Y bueno, antes de el liderazgo espiritual es el liderazgo bíblico. Realmente es el valor es el liderazgo bíblico y ahora explico lo otro. ¿Por qué es importante, queridos hermanos y hermanas, que los ministerios que nosotros desarrollemos tengan un sentido profundamente arraigado en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la única brújula, diríamos, ¿no? Que nos da el verdadero sentido de nuestros ministerios. Si nuestros liderazgos no están basados en la palabra, entonces estarán llenos de nuestras subjetividades, de nuestros entendimientos y de nuestros caprichos. Por eso, en este valor reconocemos estos aspectos que vamos a estar analizando en las próximas clases, ¿no? Valor fundamental. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos. Ese es el primer valor que vamos a ver en 3 clases. Ajá. ¿Qué significa estar bíblicamente comprometido? Luego vamos a estar analizando que estos hombres y mujeres, a través de este compromiso bíblico, van a estar dispuestos a lanzar la visión. Vamos a tener una clase sobre visión, que es la visión en el liderazgo, pero basado en la palabra, en este compromiso bíblico. Y también vamos a analizar cómo debemos establecer metas para que esa visión que Dios plante en nuestros corazones se lleven a cabo. Pero ninguna visión, hermanos, se hace de manera particular. Tenemos que aprender a movilizar el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es parte fundamental de la visión que Dios ponga en nuestros corazones. Y finalmente tendremos una clase que tenga que ver, hermanos, en analizar cuáles son los obstáculos, los problemas, las situaciones que nosotros vamos a encarar cuando desarrollamos una visión. Tiene su sacrificio y vamos a ver cómo superar todos esos obstáculos. ¿Ok? En términos generales, así nos vamos a dirigir en estas próximas clases sobre este valor fundamental. Les hago una pregunta, hermanos. Si alguien quiere activar su micrófono y contestarla, se lo agradecería. Cuando el equipo de fútbol, porque sé que hay hartos fanáticos de fútbol, ¿no? Cuando el equipo de fútbol pierde el campeonato, ¿no? La final, el mundial, ¿no? Por regla general, hermanos, cuando viene perdiendo el equipo, ¿quién pierde el empleo? El director técnico. El director técnico. Muy bien. Y a veces no sé si ustedes se preguntan, ¿por qué tiene que perder el trabajo el director técnico si finalmente el que erró el penal, pues fue el jugador? ¿Por qué Es tiene lo que, más,
Es ¿Ah? lo más fácil, es lo más fácil porque si no tienen que despedir a todo el equipo Claro. y se complica más. Cuando en la iglesia las cosas no marchan bien, ¿quién pierde el empleo? ¿Quién pierde el empleo, hermanos? Dice que Manuel ya Pierde se no, el ríe. empleo, pero le echa la culpa al líder. ya no rinde este pastor, ya no, ya no. Qué curioso, hermanos, cómo este tema de liderazgo, ¿no es cierto? Es un tema muy importante porque en última instancia, hermanos, si alguien no está haciendo la gran comisión, en términos generales, no es culpa del pastor, sino de la iglesia que no quiere hacer el trabajo. Pero si la situación no funciona, si ve que la iglesia, el pastor no está dando resultados, no visita, no hace planes, no tal, entonces el que no sirve es el pastor. Por lo tanto, hay que cambiarlo. Mándenos un pastor que sí sirva. Los liderazgos tenemos que saber, queridos hermanos, que es así, afortunado o desafortunadamente, ¿no? Quien va a perder el empleo, quien lo van a remover, a quien van a culpar, siempre será el pastor. ¿Mm? ¿Por qué es importante ser líder? Más allá de que el pastor no tenga totalmente la culpa, ojo con esto, estoy diciendo totalmente la culpa de que la iglesia no trabaje. O porque es importante considerar que el director técnico no es plenamente responsable del fracaso del equipo si el equipo no está obedeciendo las órdenes de él o está haciendo lo que quiere. ¿Por qué es importante el liderazgo, hermanos? Porque los líderes o edifican o destruyen. Un líder, hermanos, tiene la capacidad de edificar, pero también, desafortunadamente, hay muchos líderes que no edifican, sino que destruyen, ¿no? Todo lo que uno construye durante mucho tiempo, viene otro y ¡zas! Lo termina. ¿Por qué es importante el liderazgo, hermanos? Porque hay líderes que empujan, que van hacia adelante, ¿no? Que establecen metas, que son visionarios. Hay líderes que están comprometidos con no detener el paso, con no detener la marcha. Pero hay otros líderes, ¿no? Que te dicen, y no podemos hacer esto, y hay que pedir autorización, y hay que hacerlo por escrito, y hay que avisarlo casi medio año de anticipación, y esto no va a funcionar. Así es que hay líderes que frenan todo intento de trabajo. ¿Por qué el liderazgo es importante? Reflexionar sobre esto. Porque hay líderes que inspiran, hermanos. Hay líderes que inspiran. Hay líderes que dan gusto estar junto a ellos, porque nos hablan de proyectos, de sueños, de realidades. Nos hablan de situaciones que tienen que ver con la fe, con la esperanza, con el amor, ¿no? Inspiran cosas lindas. A mí me encanta juntarme con líderes que inspiran, hermano. Me encantan. No los consigo mucho, pero los que he podido encontrar, me encanta juntarme con ellos, callarme la boca y escucharlos a ellos, ¿no? Pero también hay líderes que frustran. Hay líderes, hermanos, que en vez de darte una mano, te ponen el pie. Hay líderes, ¿no? Que delante de ti hablan muy lindo. Oh, no, el pastor Abraham es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, ¿no? En el seminario, pero detrás, hey, ¿para qué vino este mexicano, no? Pudo haberse quedado allá en su casa. Y hay líderes, hermanos, que delante de ti te sonríen, pero te das la vuelta y te clavan el cuchillo por la espalda, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de liderazgo? Porque hay líderes
que siempre van a estar motivando y van a mover a la gente y van a hacer equipo y van a inspirar a otros y van a trabajar con otros, ¿no? Y van a decir, mira, no pudimos esta vez. Bueno, no se preocupen. Vamos a intentar otra vez. Pero ahora vamos a hacerlo por otro lado, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos, ¿ah? Pero hay líderes, hermanos, que estancan, que desmoralizan, que inventan chismes, que son re envidiosos, ¿no? Que, que si a uno se le ocurre una idea, no, esa idea no va a funcionar, no va a servir, porque viene de tal o cual persona. Ah, pero si la dice tal o cual, no, esa idea sí va a funcionar, porque la dijo tal o cual persona, ¿no? Entonces hay líderes que motivan y movilizan y hay otros que estancan y desmoralizan. Y finalmente, hermanos, entendemos que es importante hablar de liderazgo porque hay líderes que van a mostrar el camino, que te van a decir, mira, por aquí sí, por aquí no. Yo fui un día por este camino y me equivoqué. Vos no andes por ese camino, no hagas lo mismo. No seas un líder envidioso, porque a lo mejor yo fui un día un líder envidioso. Sé un líder que comparte, ¿no? Va a mostrar el camino, va a marcar el rumbo, va a dar la dirección. Pero habrá otros líderes que nos van a guiar por otros caminos, ¿no? No le hagas caso, no tenés por qué sujetarte, vos sos el líder, no tenés por qué dejar que otros te estén diciendo, tú tenés que mandar, tenés que ordenar, tenés que ir hacia adelante. Y entonces hay muchos líderes que empujan a las personas hacia caminos diferentes. Por eso es importante saber qué tipo de liderazgo nosotros estamos manejando. ¿Qué clase de líderes somos? ¿Somos líderes que edificamos o que destruimos? ¿Somos líderes que adelantamos o frenamos? ¿Qué líder sos vos? ¿No? Permíteme plantearlo tal vez con otro matiz. ¿Qué líder quieres ser? ¿No? ¿Qué estás construyendo como líder? ¿Querés ser de los que movilizan y motivan o querés ser de los que van a obstruir y van a estancar y van a poner el pie y el palo en la rueda? Este autor, hermanos, muy importante, dice algo bien lindo que a mí me gusta y que me ha impactado y que yo digo, yo cuando tuve mi entrenamiento y hace ya muchos años y escuché esta frase, la verdad que me hizo mucho ruido, me hizo un impacto muy profundo en el corazón. Porque este escritor dice, Dios cambia el curso de la historia. Ya desde ahí dije, Dios cambia el curso de la historia. Es decir, que la historia se va haciendo conforme a los propósitos de Dios, conforme a los planes de Dios. Pero ¿y cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios cambia la historia? Y Isaac Lim dice, escogiendo hombres y mujeres que actúan a favor suyo. Dios puede cambiar el curso de la historia a través de ti, a través de mí, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos de tener una intimidad con Dios, si estamos dispuestos a tener pasión por el perdido. Qué interesante, a mí me impactó y yo desde ese año, yo dije, ¿cómo yo, Señor, puedo cambiar el rumbo de la historia? ¿No? Y entonces, hay algunos ejemplos bíblicos. Rápidamente los menciono porque lo sabemos. Dios utilizó a este hombre Abraham y él fue el parteaguas de la historia, ¿no? Ahora es el padre de la fe, un hombre pagano, un hombre que actúa en fe, un hombre que tiene un montón de problemas y de dificultades en el camino, pero que Dios lo elige para hacer de él una nación grande, ¿no? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Un hombre mortal como tú y como yo, Dios lo eligió. ¿Por qué lo eligió? Porque Abraham fue hecho justicia de Dios. Su justicia, su fe le permitió cambiar el curso de la historia, ¿no?
Moisés fue otro ejemplo importante. Un hombre, ¿no es cierto?, criado en las mejores escuelas, un hombre con una mancha en su expediente impecable, ¿no? Y se le va a recordar como el asesino de un egipcio, un hombre que huye, un hombre que pone 1000 trabas, pero que finalmente obedece y que va, ¿no? Y que Dios lo elige para sacar de la esclavitud a su pueblo en Egipto. Dios cambió la historia a través de Moisés, ¿no? Dios lo escogió y Moisés se dejó guiar por el Señor. Y dice el libro de Números que no había sobre la tierra hombre más manso que Moisés. El asesino de egipcios se convirtió en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Tenemos el ejemplo de David. Dios elige este jovencito, ¿no? Que cuando escucha que el gigante Goliat amenaza al Dios de Israel, ¿no? Tú has venido a mí con lanza y con espada. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado y te entregará en mis manos. Eso dijo David. Y Dios escoge a David y lo usa para cambiar el curso de la historia. Y es el rey más recordado y es el rey en el cual desciende el Mesías, ¿no? De sus generaciones. Un jovencito que pasó su vida en sus primeros años cuidando ovejas en el campo sin pensar que algo grande él iba a hacer. Seguramente él imaginó que iba a terminar sus días cuidando ovejas y nunca pensó que algún día pisaría el palacio real. Pero Dios lo eligió y David creyó en él, ¿no? Y por eso el testimonio bíblico después dice que David anduvo conforme al corazón de Jehová. Un hombre común y corriente con un montón de problemas, de pecados, de malas decisiones, problemas familiares increíbles. ¿Cómo los podemos tener tú y yo? Y finalmente una maravillosa historia de una mujer valiente, ¿no? Dios usó a Esther. Esther no quería ser usada por Dios. Mardoqueo le dijo, mira, vos podés entrar al rey y pedir en favor de tu pueblo. Y Esther le dijo, no, no voy a poder entrar porque no he sido llamada por el Señor, por el rey. Y Mardoqueo le envía la respuesta y le dice, está bien, solo te quiero decir 2 cosas, le dice, ¿no? Si tú no quieres, Dios puede usar cualquier forma para salvar a su pueblo. Pero no olvides que para esto Dios te puso allí, ¿no? Cumple tu propósito, cumple el objetivo que Dios te puso. Y entonces Esther, confrontada con esa palabra, le manda a decir a Mardoqueo y le dice, manda que todos oren y ayunen. Yo haré lo mismo con mis princesas y me presentaré delante del rey. Y si perezco, que perezca. Y por la intercesión de Esther, se destruyeron los planes de Amán y los judíos fueron liberados del exterminio. Dios puede cambiar el curso de la historia escogiendo a hombres y mujeres que han decidido elegir en favor de Dios. Dios te puede usar a ti, querido hermano, querida hermana. No piensas que Dios te va a dejar cuidando ovejas o plantando hierba. Dios tal vez tiene planes maravillosos para tu vida. Solo tenés que creer y confiar en Él y prepararte y estar atento a la voz del Señor. Claro que puede cambiar el rumbo de nuestra iglesia, ¿no? Haciéndola más espiritual, más poderosa en el espíritu. Esta definición que ustedes ya habrán encontrado y leído en este maravilloso libro que les he dejado de lectura y de donde se basarán todas nuestras exámenes semanales,
Lo he explicado, hermanos. Liderazgo es influencia. Si nosotros, donde estamos siendo plantados por Dios, somos capaces de influir en otros para que estos a su vez influyan en otros, lo que puede empezar como una pequeña chispa del Espíritu se convierte en un fuego de Dios, en el fuego de Dios. Por eso, ser líder no significa tener un título, ¿no? Eclesial. Si vos has elegido a Dios y querés actuar en su favor, Dios te escogerá como su líder, ¿no? Para cambiar el curso de la historia. Ajá. Y que evidentemente, hermanos, a veces los propósitos que tiene Dios son muy diferentes. Ajá. Uno podría querer ser como el apóstol Pablo, que llegó a su vejez y fue un hombre poderoso y portentoso, y todos hablamos de Pablo, ¿no? Todos hablamos de él. Es nuestro héroe, diríamos. Todos lo citamos. Tuvo muchos años en su ministerio, pastoreando, aconsejando. Fue un ministerio de poder y de frutos abundantes. Pero si nos ponemos a pensar en el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista fue anunciar la venida y preparar el camino del Mesías. Cuando llegó el Mesías, cuando dijo, he aquí el reino, ¿no? En pocos días, su cabeza ya estaba en una charola de plata. Muy joven murió, ¿no es cierto? No tuvo una vida de poder y de autoridad, quizá como el apóstol Pablo, pero cumplió su propósito, ¿no? Y Dios usó a Juan el Bautista como un poderoso profeta de él. Ajá. Entonces, pienso, queridos hermanos, que hoy nosotros tenemos que abundar en esta parte, en el liderazgo, y tenemos que creérnosla. Si no nos la creemos, queridos hermanos, entonces vamos a caer en una de estas definiciones que dice este autor, ¿no? Solo hay tres clases de personas. Hay los inamovibles, no los moves para nada, ¿no? Pero no podés hacer que te ayuden, que hagan, que no, yo no, pastor, a mí no me pida nada, ¿no? Hay los movibles, ¿no? Es decir, aquí estoy, díganme qué tengo que hacer. Bueno, vete para allá. Bueno, voy para allá. Bueno, trae esto, lo traigo. Y el tercer grupo son quienes movilizan, quienes impulsan, quienes atraen, quienes forman personas para Cristo, no para nosotros, ¿no? Liderazgo no es que ustedes tengan que parecerse a nadie más que a Cristo. Yo como líder voy a fracasar. Yo como líder voy a fracasar si algún día escucho que alguno de ustedes piensa que yo soy su líder, que yo soy su modelo a seguir, porque he fracasado. Entonces les he mostrado que me tienen que seguir a mí y no a Cristo. Un líder tiene que ver en nosotros a Cristo, pero su verdadero modelo tiene que ser Jesús. Y nosotros tenemos que seguir a Jesús. Nosotros no somos discípulos de Abraham, ni de Pedro, ni de Andrés, ni de Manuel, ni de nadie. No somos líderes, no somos seguidores de nadie de ellos. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos del Señor y nuestro máximo líder es Cristo. ¿Okay? Entonces todos tenemos que, si yo tengo mis alumnos, les voy a decir, alumnos, ustedes tienen que mirar a Cristo en mí, pero a Cristo. Cristo es su modelo. Cristo es quien tiene que ir adelante. ¿Okay? Y este escritor también nos plantea algo muy interesante sobre el liderazgo. Porque él dice que el liderazgo, cuando alguien es líder, debe saber primero qué hacer. Luego tiene que saber por qué es importante lo que vamos a hacer. Y finalmente un verdadero líder nos va a plantear cómo buscar los recursos para que eso que queremos hacer se haga una realidad. Y eso lo vamos a ver muy claramente en la clase de visión. Ajá. En la clase de visión. Si un líder tiene visión, un líder tiene en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo llevar a cabo esa acción que va a cambiar el rumbo de la historia para la gloria de Dios. Ahora,
Voy a hacer un foro, hermanos, para ver cuál es la definición que ustedes pueden construir acerca del liderazgo. Ajá. Y los voy a leer y van a interactuar. Hoy mismo o mañana a más tardar voy a crear el foro con las indicaciones para que podamos nosotros, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, hacer nuestra propia definición de liderazgo. ¿Ok? Para Oswald Sanders, liderazgo es influencia. Para ti, ¿cuál es tu definición? Y eso lo vamos a trabajar en el foro. ¿Ok? Entonces, si nosotros llegamos a este punto, hermanos, de entender la importancia que tiene el liderazgo y un liderazgo que tiene que ser bíblico, porque solo el liderazgo bíblico anima, impulsa, motiva, muestra el camino, ¿no? Entonces, debemos saber que este liderazgo tiene tres caras, tiene tres rostros. Ajá. En este triangulito que ustedes miran en su pantalla, vemos, hermanos, cómo hay tres palabritas que vamos a ver en clase. Hoy en esta clase veremos dos, ¿no? Y miraremos, hermanos, que en el centro de la vida, en el centro de nuestro ministerio, de nuestros liderazgos, debe estar Dios y su bendita palabra. Todo tiene que estar basado en la palabra. Ajá. Por eso es importante conocer la escritura, respirar la escritura. ¿Ah? Entonces, si nosotros nos aseguramos que el centro de nuestros liderazgos y de nuestros ministerios están basados en Dios y en su palabra, entonces sabremos, hermanos, que la base de nuestro liderazgo, debe ser espiritual. ¿No? Seguimos abonando en ese concepto. Tiene que ser espiritual. Pero este concepto va acompañado de dos más, que es el liderazgo de servicio y el liderazgo transformacional. ¿Ah? Sí, Martín, adelante. Perdón, ¿podrías volver a repetir que se entrecortó y no te entendí? ¿A dónde te quedaste, amigo? En el principio anterior que estabas diciendo, justito se entrecortó y no te entendí. Ok. Lo que decía, ¿no? Que si nosotros queremos ejercer un liderazgo, ¿no? Este liderazgo tiene que ser eminentemente bíblico. Porque un liderazgo que está basado en el centro de Dios y su palabra será un liderazgo que motiva, que impulsa, que muestra el camino, que moviliza, que anima, que inspira. Ajá. Esa característica fundamental del liderazgo debe estar basado en tres características. Pero estas, hermanos, tiene que tener como centro de su ejercicio Dios, intimidad con Dios, intimidad con Dios, intimidad con Dios, ¿no? Profundidad con Dios, buscar su rostro, ir a Él, conocerlo más, etcétera, etcétera. Y lo haremos a través de su palabra. Entonces, este liderazgo bíblico va a estar basado, tendrá su base en ser un liderazgo espiritual, en ser un liderazgo de servicio y en ser un liderazgo de transformación. Si no hay estos tres elementos, queridísimos hermanos y hermanas, no estamos ejerciendo un liderazgo bíblico. ¿Ok? No estamos ejerciendo un liderazgo donde Dios y su palabra sea el centro de nuestros llamados, de nuestros ministerios y por lo tanto no podríamos cambiar el curso de la historia. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero. Liderazgo espiritual. ¿Qué debemos entender por liderazgo espiritual? ¿No? Ya tenemos más o menos algunas ideas porque hemos tenido ya clases de espiritualidad, hemos tenido clases de intimidad con Dios. Ahora vamos a unir todo eso con el liderazgo. Y vamos a tomar como referencia, hermanos, la experiencia de Moisés. ¿Okay? Voy a traer como base, como ejemplo, ¿no? Voy a usar la experiencia de Moisés
para saber qué es un liderazgo espiritual. Y entonces, hermanos, debemos entender que el liderazgo espiritual debe iniciar sí o sí con el llamado de Dios. Si Dios no nos llama, entonces no avancemos, no hagamos nada. Estemos quietos, como dice el salmista, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque todo tiene que iniciar con un llamado. Ajá. Y en la experiencia de Moisés lo encontramos en el libro del Éxodo, que dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí me tienes. La gran obra que Moisés iba a llevar a cabo era una obra que estaba respaldada por Dios. Porque no fue una obra, no fue un ministerio, no fue algo que Moisés se lanzara a la aventura por sí mismo. Él no dijo un día: mira, se me ocurrió que habría que ir a Egipto a recuperar o a liberar al pueblo de la esclavitud. No, no se le ocurrió. Dios lo llamó. Hay muchos líderes, hermanos, que dicen: se me ocurrió que podríamos hacer esto. Se me ocurrió que podríamos hacer lo otro. La pregunta primaria que yo haría cuando alguien quiere encarar algo en el nombre del Señor es: ¿estás seguro que Dios te ha llamado a esto? ¿Estás seguro que Dios es lo que Él quiere? ¿O sos vos? ¿O vos anhelás que alguien te reconozca, anhelás que alguien te aplauda y por eso estás haciendo todo esto? Si es así, no va a prosperar. Solamente, hermanos, los ministerios, los liderazgos que tienen un llamado de por medio son ministerios que Dios los respaldará. Ajá. Entonces, por eso la intimidad con Dios es fundamental, porque en la medida en que uno penetra en el secreto de Dios, en esa medida llega un momento en donde el Señor te dice: quítate los zapatos de tus pies porque el lugar donde pisas santo es. Uh-huh. No les puedo explicar porque no hay algo ahí, ¿no? Pero uno siente en su corazón y Dios lo va confirmando. Entonces, lo primero que el líder espiritual es aquel que cuando quiere hacer algo, lo primero que tiene que ir es al secreto de Jehová y decirle: Señor, vos me estás llamando a esto, lo que estoy sintiendo es parte de ti, es lo que vos deseas, y ponerlo en oración, en oración, en oración, hasta que el Señor manifieste su voluntad. Segundo, hermanos, un líder espiritual es aquel que tiene una visión. Ajá. Ya vamos a ver qué es una visión. Ustedes creo que más o menos platicaron eso ya en la clase de administración. Pero el líder espiritual tiene que ver hacia el futuro, pero esta visión sí o sí tiene que venir de parte de Dios. En el testimonio de Moisés dice: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Voy a enviarte. ¿A qué envió Dios a Moisés? A liberar de Egipto a los israelitas. Dios tenía una visión, tenía un propósito muy claro. Él sabía lo que quería hacer y se la comparte a Moisés, ¿no? Y entonces le dice a Moisés: ahora yo quiero que vos vayas y quiero que hagas esto que yo deseo. Si Dios, hermanos, imparte la visión, si Dios es el que dice: yo quiero que vos hagas esto, ¿no? Entonces estamos ante un liderazgo espiritual. Pero si lo estamos queriendo hacer por nuestras fuerzas, por nuestro orgullo, por nuestro capricho, por qué sé yo, por otras razones que a veces nosotros sí sabemos, porque uno sabe mismo, hermanos, cuando uno quiere hacer esto porque uno quiere que se le reconozca, ¿no? Si es así, no es una visión impartida por Dios. Tercero, un líder espiritual sigue la guía del Espíritu, ¿no? Va en pos del Espíritu. Un líder espiritual, hermanos, sabrá discernir el fruto del Espíritu, ¿no?
y aprenderá a vivir en el amor, en el gozo, en la paz, en el dominio propio, ¿no? En la mansedumbre. Y entonces estará guiando. Si vivimos por el Espíritu, dijo Pablo, ¿no? Andemos en el Espíritu. Y el líder espiritual debe asegurarse sí o sí, hermanos, sí o sí, que tiene que seguir el Espíritu Santo. Ajá. Y eso se evidencia en sus reacciones, en sus prácticas. Un líder que anda regando chisme, ¿no? Mira, me enteré de esto, del otro, de aquello, y no hay que hacerle caso. No es un líder que está guiándose en el Espíritu. Un líder que pone palos sobre la rueda vez tras vez porque no quiere dejar que otros crezcan. Porque dicen, es que yo no quiero que nadie ocupe mi lugar, que nadie sea más que yo. Entonces, no voy a dejar que nadie suba. Sucede mucho, hermanos, créanmelo. Yo he tenido muchas experiencias al respecto y conozco 1000 ejemplos al respecto. Eso no es ser guiados por el Espíritu, ¿no? En la experiencia de Moisés siguió al Espíritu, por ese, así que Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en un asno, volvió a Egipto y él llevaba un símbolo en su mano. Un símbolo insignificante, pero era en las manos de Moisés la vara de Dios. La vara de Dios. En manos de Moisés, sin una visión, era simplemente un palo más, ¿no? Pero en la visión de Dios, en el llamado de Dios, ese no era un palo más, era un símbolo de poder, ¿no? Un símbolo de autoridad. Y a través de ese bastón se llevaron a cabo cosas poderosas. Entonces, un líder espiritual, hermanos, tiene que sujetar su carne. Si usted es un líder orgulloso, yo le aconsejo, practique ayuno. Practique ayuno. Y en ese ayuno de 24 horas, de 48 horas, etcétera, ¿no? Pídale al Señor que quite ese orgullo de usted. Si usted tiene odio en su corazón, rencor con alguna persona, practique disciplinas espirituales. Métase en oración. Practique ayuno. Golpee su cuerpo. Sujételo. Sométalo a la obediencia a Cristo. Pero el líder espiritual tiene que ser guiado por el Espíritu, ¿no? Tiene que amar, tiene que bendecir, tiene que tener símbolos de autoridad. Y creo que el mayor símbolo de autoridad que el Señor Jesús nos ha legado a su pueblo es el amor. Un líder que ama es un líder espiritual. Pero un amor genuino, sincero, incondicional, comprometido, ¿no? Eso es lindo. Eso es un líder espiritual. Y esos Dios los necesita. Una característica más, siguiendo el ejemplo de Moisés. El líder espiritual, hermanos, no va solo a la guerra. Dios no manda a nadie a la guerra sin fusil. Porque Dios siempre nos va a capacitar. Siempre a lo largo de nuestra vida, yo se los dije en alguna clase, si ustedes quieren saber hacia dónde Dios los quiere llevar, vean en su pasado. Porque en su pasado, ustedes encontrarán un montón de experiencias personalísimas de ustedes, ¿no? Que son esas cosas que Dios les permitió vivir para capacitarlos, para entrenarlos, ¿no? Para prepararlos a este ministerio que Él los quiere llevar, ¿no? Dios te va a capacitar. Y Moisés lo sabía, porque Dios se lo dijo. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Hermanos, cuando alguien quiere hacer algo para Dios, no hay excusa. Moisés le empezó a decir, pero Señor, es que yo soy medio tartamudo, así que no voy a poder ir. Dios se enojó con Moisés, le dijo, basta de excusas, basta ya, ¿no? Yo voy a ir contigo y de última te pongo a tu hermano y que hable en tu nombre y ya está, pero no me pongas más excusas. Yo voy a estar contigo, ¿no? Cuando un líder dice, es que no me siento preparado, no me siento capacitado, ¿no? Tiene que confiar en que el Señor pondrá palabra en su boca. No dejará de prepararse y de capacitarse, pero en el nombre de Jesús lo hará.
Y si es a través de un llamado, de una visión de Dios, si lo siente en su corazón, si es un líder espiritual, Dios derramará bendición y pondrá palabras en tu boca. Y dirás, ah, caray, a la pucha, che, yo no pensé que iba yo a decir eso. Es que no lo dijiste vos. Dios te usó. Dios puso esas palabras en tu boca, ¿no? Dios nos capacita. Un líder espiritual, queridos hermanos, tiene dones sobrenaturales. Ajá. Y cuando hablo de dones sobrenaturales, no estoy diciendo que hoy el líder tiene que convertir el agua en sangre, tiene que orar para que caigan ranas, moscas, piojos, o se oscurezca el día, o resucite muertos, o hable en lenguas angélicas. Cuando hablamos de dones sobrenaturales, a la luz del Nuevo Testamento, son aquellos dones, hermanos, que nosotros practicamos y que se convierten en sobrenatural por la reacción y la respuesta que se da al momento de nosotros ejercer nuestros dones. Cuando alguien tiene el don del servicio, ¿no? Que es un don que a veces no se necesita tanto y poco se valora. ¿Cuántas personas han sido convertidas a Cristo por ese acto que tuvo una persona de ir a saludarlo, de darle la bienvenida, de preguntar cómo se llama, ¿no? De interesarse por él, de abrazarlo? Esos actos de esos dones de servicio, ¿no? Se vuelven sobrenaturales por el efecto que produce. Y yo conozco testimonio de personas que se han convertido a Cristo por tener contacto con ese tipo de líderes, ¿no? No necesita hablar en lenguas, no necesita ser el predicador famoso para que sus dones sean sobresalientes. No. Evidentemente, cuando Moisés toca el agua del Nilo, la convierte en sangre, no por él, sino porque Dios obraba a través de él en la visión que Dios le había dado. Si Dios ha dado una visión a tu vida, o la va a dar, ¿no? Él usará tus dones y los hará sobrenaturales por los efectos y los resultados que estos produzcan en la vida de las personas. Tal vez el agua no se convertirá en sangre, pero quizás un corazón acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Ajá. Y un líder espiritual, hermanos, termino la clase diciendo que un líder espiritual siempre va a reflejar el carácter de Dios. Un líder espiritual va a reflejar a Dios en su vida, ¿no? En su impronta, porque tiene a Dios en su corazón. No estamos hablando de ese concepto, ¿no? De que, ay, si sos el santo, ay, si vos ya no pecás, ay, si vos ya estás como que en otro nivel y que el líder, no me toquen, casi no me toquen porque me van a contaminar. No, para un poco, no es así. Cuando reflejamos el carácter de Dios, es ese carácter que aún siendo santo vino y se involucró con el pecado nuestro a través de Jesús. El líder espiritual va a amar a las personas en su condición porque va a reconocer su propia condición. Un líder espiritual va a amar como Dios ama y va a sentir como Dios siente, ¿no? Va a perdonar como Dios perdona. 70 veces 7, y sí, querido hermano, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer si eso dice el Señor? Y el Señor no solo perdonó 70 veces 7, perdonó muchísimo más. Un líder espiritual va a reflejar a Dios, ¿no? No va a ser tan de mecha corta. No va a explotar al primer momento. No va a bajar los brazos al primer obstáculo. No va a maldecir a la primera vez que alguien lo identifique como discípulo de Jesús. Un líder espiritual, hermanos, no es aquel que hay que tratarlo con pincitas porque hay que saber cómo hablarle para que no se ofenda, para que no nos renuncie, para que no deje la iglesia. Eso no es un líder espiritual. Es un líder que está siguiendo su propia visión, no la de Dios. No la de Dios. Entonces, nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que Dios se refleje en lo que somos
y en lo que hacemos. Y eso lo hará un líder espiritual, un líder comprometido con Cristo. Tan es así que a Moisés se le reconoce como el más humilde, el más manso que había existido sobre toda la faz de la tierra. Reflejemos a Cristo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. No lo hagamos en la iglesia, ¿viste? Porque a veces con los de la iglesia tenemos una cara, pero con los de casa somos terribles. No, eso no es un líder espiritual. Perdónenme, no lo va a hacer nunca. Discúlpenme, no lo va a hacer nunca. Aunque tenga el título y aunque tenga firmado por no sé quién, pero no será un líder espiritual. El líder espiritual vivirá a Cristo en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, en el trabajo, en la iglesia. Reflejará, tratará con todo su corazón de ir creciendo de a poquito para ser como Jesús. Y entonces tenemos algunas diferencias. Ustedes ya lo leyeron en el libro, solamente lo manifiesto aquí, pero ustedes en el libro lo tienen mejor aclarado, ¿no? El líder natural confía en sí mismo, el espiritual confía en Dios. El líder que es carismático, el líder secular, el líder que no tiene un llamado de Dios, conoce a la gente, pero el espiritual, aparte de conocer a la gente, siempre va a preocuparse por conocer a Dios. Un líder natural tomará sus propias decisiones basado en sus capacidades, en sus títulos, en sus doctorados, ¿no? En sus maestrías. El líder espiritual lo hará buscando la voluntad de Dios. Señor, ¿esto es lo que quieres que yo haga? El líder natural será ambicioso por naturaleza y no le importará pasar por quien sea con tal de conseguir sus objetivos. Con tal de que se le nombre consagrado, pastor, ejecutivo, etcétera, etcétera. No le importará. Pero el líder espiritual servirá de escalón para que otros crezcan para Cristo. Sin chistar, sin decir, sin hacer avispamientos de nada, ¿no? Lo hará porque le nace del corazón. El líder natural va a crear sus propios métodos. Vamos por aquí, vamos por allá, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asado. Este es el método, ganar, ganar, ta. El líder espiritual va a buscar, encontrar cómo Dios hubiera solucionado esto, ¿no? Y entonces va a buscar ejemplos en la Biblia, ¿no? Que tenemos para aventar para arriba. Y va a tratar de encontrar cómo Dios hubiese resuelto ese problema o lo resolvería, ¿no? El líder natural disfruta liderar a otros. Síganme a mí y vistan como yo y hablen como yo y tengan los mismos gestos que yo y sean como yo. Eso será un líder natural. Pero el líder espiritual dirá, no, paren un poco. O sea, todos estamos juntos, yo puedo influenciar e inspirarlos en algo, pero este otro nos inspira y nos influencia en otro y este otro y hacemos comunidad. Pero todos seguimos en obediencia a Dios. Y eso lo hará un líder espiritual. No. Pablo dice, sean imitadores de mí, pero porque él era imitador de Cristo. ¿Okay? El líder natural, hermano, será motivado por razones personales. El espiritual lo motivará a Dios y el amor a su prójimo, a la gente. El líder natural será independiente por sí solo, se irá por la libre, ¿no? Hará su santa voluntad. Y el líder espiritual dependerá de Dios y de sus líderes, porque también nosotros debemos obedecer a nuestros líderes que Dios ha permitido que estén. Y el líder espiritual será obediente y entenderá que es propósito de Dios y cumplirá, será obediente a sus autoridades eclesiales, porque Dios las ha puesto de alguna u otra manera. El líder espiritual sabrá obedecer. Termino entonces, hermanos, diciendo lo siguiente. Líderes espirituales, ¿no? Dicen estos autores, líderes espirituales entienden que Dios es un líder. Seguimos a Dios, buscamos a Dios, lo anhelamos a Él y confiamos en su voluntad. Y así termino esta clase de esta reflexión que tiene que ver con el liderazgo espiritual. ¿Qué les llama? ¿Qué les dice? ¿Qué les mueve? ¿Qué les plantea? ¿Qué desafíos en sus liderazgos les produce
pensar por un momento si nuestros liderazgos son espirituales o no. Si quieren, tenemos unos minutitos. Si no hay ningún otro comentario, nos vamos al receso para continuar con la siguiente clase. ¿Alguien, hermanos, quiere comentar algo? ¿Qué les dice? ¿Están de acuerdo? ¿No? También están en su libertad. Pueden decir, creo que esto sí estoy de acuerdo, esto me parece que no. Por favor, estamos en una clase y todos tenemos que ser edificados. ¿Quién? Hola, pastor. Yo. Bueno, Norma y después Martín. Bueno, Martín estaba primero. Perdón, Martín. No, las ¿Puedo? damas primero. Las damas primero. A ver. Pastor, pregunto, para ser un gran líder, hay que estar siempre al lado de otro líder que se fue bueno y aprender también cómo aprendió Josué con Moisés, Eliseo con Elías. Eso ayuda, ¿no? Mucho. Sí, Norma, sí, eso lo vamos a explotar muy fuerte en la clase de mentoreo. Qué importante es tener a tu lado a alguien que te enseñe las verdades bíblicas. Eso es muy importante. Porque el liderazgo espiritual, hermanos, no es el llanero solitario. Sí. Vamos a romper ese paradigma. El líder no es el llanero solitario. El líder no es el que debe hacerlo todo él, ¿no? Típico líder. Yo hago, yo predico, yo dirijo, yo recojo las ofrendas, yo oro, yo cierro el templo, yo visito, yo hago todo. Eso vamos a ver una clase sobre eso, ¿no? Pero sí, Norma, sí. Es muy importante que podamos aprender de otros a través del mentoreo. Martín. Gracias, pastor. Gracias. Sí, a mí me llamó mucho la atención una parte del libro donde, de la parte de los capítulos que tuvimos que leer, donde dice que Jesús es un líder revolucionario, donde vino a cambiar la forma que nosotros teníamos pensado de cómo es un líder. Totalmente lo contrario, Dios vino a mostrar que un líder espiritual en realidad es un siervo. Y esa parte me llamó mucho la atención y bueno, justo concuerda con los ejemplos que diste entre un líder natural y un líder espiritual. Sí, gracias, mi querido amigo. Es cierto, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el líder como siervo, pero planteándolo en esta visión de la revolución de Jesús, no es una revolución del Che Guevara, bajo ninguna circunstancia, ¿no? No es una revolución ni marxista, ni socialista, ni comunista. Es una revolución subversiva porque es una revolución que está basada en el amor. En el amor. Porque un servicio sin amor no es servicio, es simplemente prestación de algo, ¿no? Y Jesús eso es lo que hace. Y pienso que el líder espiritual tiene que llenarse de ese amor, tiene que amar a las personas, o tenemos que amar a las personas. Y no solamente a las que nos caen bien, porque Jesús dijo, ningún mérito tienen. Ningún mérito tienen si solamente quieren amar a las personas que les caen bien. Tienen que ir hacia aquellos que los aborrecen, que los maldicen, que los persiguen, que los insultan, que los odian. A ellos tienen que amar. Esa es la revolución que hace Jesús. Esa es la revolución. Y me gusta mucho cómo lo plantea Oswald Sander al respecto. Así que gracias, Martín, por traerlo a la clase. Y ahorita en la siguiente clase, creo que toca el liderazgo servidor, lo vamos a explotar mucho más. Gracias, amigo. Manuel o Marianela, no sé quién de los dos. Sí, no, me quedé pensando mucho en el líder, bueno, Moisés, ¿no? El tiempo que Dios, bueno, dispuso tal vez, o no sé, para prepararlo, ¿no? Son más o menos 80 años, ¿está bien? Él después llevó adelante una tarea muy importante. Digo,
Esto varía en cada persona, varía en cada circunstancia, ¿no? Es algo que se mueve mucho, no sé, me llamó mucho la atención, estuve reflexionando mucho sobre eso. Sí, gracias, Manuel, gracias. Y fíjense que por eso yo les decía, o sea, Moisés tardó 80 años porque creo que eso es lo que él necesitaba para asumir el llamado que Dios le hizo. Nosotros tenemos llamados de parte de Dios, tenemos que ir descubriéndolos. Y me parece que en la misma manera también nos ha capacitado. No pensaríamos que tenemos que esperar hasta 80 años para cumplir el llamado, ¿no? Este, pero debemos saber que cada cosa que pasa en nuestra vida es un acto que Dios permite para capacitarnos a ese llamado que Él nos ha encomendado. Uh-huh. Y me permito, ahora me vino una idea muy que creo que no planteé en la clase. Uno de los graves problemas que tenemos los líderes, y hago un mea culpa, iniciando yo, es que a veces por la premura que tenemos de las necesidades que hay en nuestras congregaciones, colocamos en ámbitos de liderazgo a personas que no tienen, como dice Manuel, esta preparación, este encuentro con el Señor. Y entonces, porque tenemos necesidad, decimos, bueno, vamos a darle liderazgo al hermano que viene ahí, que no hace nada, viste que viene, que no hace nada, vamos a ponerlo para que haga algo. Y vemos que el liderazgo es como para que haga algo, ¿no? Yo siempre me he opuesto a esto, tal vez estoy equivocado, pero yo me he opuesto en todos los lugares donde he pastoreado rotundamente. Me pasó con los ministerios de música, ¿no? Y bueno, hay un chico que nunca viene a la iglesia, nunca viene, pero sabe tocar la guitarra. Bueno, traigámoslo, metámoslo al ministerio de alabanza para que venga a la iglesia. Y yo digo, no es el lugar, no es la forma. Quienes estamos al frente como líderes es porque amamos a Dios, porque estamos comprometidos con la causa y porque anhelamos tener una vida que refleje el carácter de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces cuando ponemos en puestos de liderazgo a personas que no han tenido una profundidad espiritual, que no quieren conocer a Dios, que se están basando en sus métodos, en sus habilidades, en sus capacidades, ¿no? Fracasamos como iglesia. Nos metemos en serios problemas, porque esos líderes no van a tomar decisiones conforme al corazón de Dios, las van a tomar conforme a su instinto, las van a tomar conforme a su formación, ¿no? Entonces, si el hermano Abraham es abogado, bueno, metámoslo a la comisión administrativa porque él puede aportar cosas lindas, sí, pero yo necesito un abogado que sea espiritual. Porque este negocio, si usted, perdóneme la palabra que estoy usando, tal vez está equivocada, pero este asunto de ser iglesia es espiritual. Entonces, creo yo que dos cosas tenemos que cuidar. A veces tenemos que esperar un poco de tiempo antes de tomar una decisión de poner en puesto de liderazgo a alguien que no tiene un compromiso con Cristo. Y lo segundo es que nosotros debemos preocuparnos por ser líderes espirituales. Mario. Sí, mi pregunta por ahí va un poco, creo que de acuerdo a lo que usted venía mencionando ahora. Por ahí aprovechando que está Manuel también, que hay pastores, ustedes como pastores, ¿no tuvieron en algún momento, me remito a lo que era una parte que nos dijo hoy, que hay líderes que construyen y destruyen? ¿No tuvieron miedo de por ahí, como usted dice, poner a una persona como líder y tener ese pensamiento de decir, y qué tal si esta persona la pongo como líder y en vez de construir, destruye? O no sé si me explico la pregunta que por ahí quiero hacer, si se suele dar eso en el pensamiento de uno, ¿no es cierto?
Bueno, esta pregunta es para Manuel. Adelante, Manuel. Bueno, dale, Manuel, dale. No, bueno, me sorprendió Mario. Em, sí, yo creo que igualmente me pareció mejor el enfoque que hizo ahora el pastor Abraham con respecto a tener los cuidados. Y creo que nos puede pasar que nos equivoquemos. Pero bueno, ser cuidadosos, no solamente porque de pronto, a ver, eh, que Dios nos ayude que no haya celo en medio de esto, ¿no es cierto? Cuidadosos en el buen sentido, para no promoverlo más de lo que por ahí de pronto Él esté en condiciones de hacerlo. En ese sentido lo veo muy bien, ¿no es cierto? Cuidando a las personas, porque ahí también desarrollamos, creo, liderazgo, cuando cuidamos a las personas y las conducimos y las vamos llevando a medida que ellos se van desarrollando, ¿no es cierto? En ese sentido. Eh, yo tendría que hablar de fracasos, pero de otra manera, no en este sentido no tendría Mario para enriquecer un poco más. Me quedaría ahí. Gracias. Sí, es parte de la profesión, ¿no? Es parte de la profesión y uno va creciendo con ello. El problema no es equivocarte y que el pastor se le atribuya el fracaso de poner en un puesto de liderazgo una persona que aún no estaba capacitada para el puesto. No que no estaba capacitada, sino que aún no estaba capacitada para liderar. Más bien va en función del daño que a veces provocamos en los miembros de iglesia, ¿no? Sobre las realidades de la iglesia, las realidades que se tienen. He escuchado a muchos líderes sentirse frustrados de decir, yo nunca pensé que esto sucedía en la iglesia. Y son parte de la comisión administrativa y son parte del liderazgo y terminan siendo lastimados, terminan siendo heridos, porque evidentemente su fe no es fuerte, porque evidentemente yo he visto tantas cosas, creo, hermanos, que yo creo que ahora ya nada me espanta, creo yo, no sé, a lo mejor y sí, pero hoy ya nada me sorprende. Pero creo que va en función, como dijo Manuel, de protegerlos a ellos, ¿no? De protegerlos. Y creo que esa es una responsabilidad que a veces podemos cumplirla y a veces no la podemos cumplir, ¿no? Le pedimos a Dios sabiduría para eso. Y sí, experiencias tengo algunas al respecto, ¿no? Pero te digo, vuelvo a repetir, después yo reflexiono y digo, el error no está en, yo no tengo problema porque me culpen a mí por haber tomado esa decisión. Me condeno yo mismo porque los expuse a un tema que aún todavía no estaban preparados. Y eso es lo que creo que tenemos que cuidar. Nosotros mismos también, ¿no? Nosotros mismos. Bueno. Si no hay alguna otra pregunta, hermanos, ¿les parece que tomemos 5 minutitos de descanso? 5. Y volvemos a nuestra siguiente clase, que creo que es, ahora les digo, es el liderazgo servidor. Vamos a analizar sobre el servicio. ¿Ok? Entonces, 5 minutitos. Reloj en mano.